One, two, three, four. Bueno, pues muy buenas noches. Estamos el día de hoy transmitiendo desde las oficinas del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas un día más de aula virtual, iniciando este ciclo de conferencias en el área de ortodoncia de este nuevo año 2016, con un extraordinario invitado que bueno, únicamente voy a hacer una semblanza, una breve síntesis curricular, porque nuestro invitado, además de ser un gran profesional, es un gran ser humano, un gran amigo. Y pues me voy a permitir presentar al doctor Manuel Vázquez Uribe. Doctor, es un gusto tenerlo el día de hoy en esta aula virtual en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctora Nayeli. Al contrario, el sorprendido y el agasajado soy yo, y agradezco mucho la invitación. Gracias. Bueno, pues si me permite, doctor, les voy a contar un poco de la historia de vida académica del doctor Vázquez. El doctor es cirujano dentista, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor también tiene la especialidad en ortodoncia. Así es. Tiene la maestría en odontología, también egresado de la Universidad Latinoamericana. Tiene un entrenamiento en CCO System, Complete Clinical Orthodontic System, del cual es experto. Tiene diplomado en ortopedia maxilar también por la Facultad de Odontología de la UNAM. Diplomado, tiene diversos estudios, es un profesionista y un profesional que está continuamente actualizándose y que también actualiza, nos forma. Diplomado en oclusión, en bioestética, egresado del Rod Williams Center, obviamente miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de la Academia Mexicana de Ortodoncia, del Colegio Mexicano de Ortodoncia, del Consejo Nacional de Ortodoncia, catedrático de posgrado, tanto en el área de ortodoncia y oclusión, tanto a nivel de pregrado, posgrado, conferencista nacional e internacional, asesor científico de casas comerciales como GAC, Borgata, y como lo decía en un inicio, esta es una breve síntesis curricular de toda una trayectoria académica de mucho reconocimiento. El doctor imparte cursos, además diplomados, justamente tenemos uno aquí en el Colegio Nacional que inició el año pasado. Así es. Y pues la verdad es un hombre exitoso. Muchas gracias, qué gentil. Y pues estamos muy contentos, doctor. El día de hoy la conferencia magistral que nos dará en esta aula virtual es el tema ortodoncia pediátrica. La verdad es que es un tema muy interesante en este ciclo de conferencias relacionadas con el área de ortodoncia. Y pues, doctor, sea usted bienvenido. Nos ven y nos escuchan no solo agremiados al colegio, sino mucha gente que lo sigue y por su trayectoria y por su calidez humana, doctor. Le agradezco mucho. Gracias, doctora Nayeli, por la presentación. El que está más agradecido soy yo. Gracias por permitirme las instalaciones y este método de difusión. Y con todo gusto preparé alguna plática e intentaré llevarlos de la mano poco a poco y veremos algunos casos clínicos
cómo enfrentamos, cómo diagnosticamos y cómo tratamos a estos pequeños pacientitos que desde muy temprana edad pueden presentar algún tipo de maloclusiones. Lo haremos con mucho gusto, doctora. Lo sabemos, el doctor es experto en esta área y pues bueno, invitarlos a todos para que no solo nos vean o vean la conferencia magistral del doctor Vázquez, sino que también se registren para que obtengan estas horas crédito, que también en el sentido de este proceso de certificación son muy valiosas, a través de nuestra página de internet que es www.cncd.org.mx. En el área de medios digitales ustedes acuden donde dice aula virtual, se registran, o bien a través de la página de Facebook donde nos encuentran como CNCD, o en el canal de YouTube, que bueno, a partir de próximos días estará la conferencia disponible para que la puedan ver, si no la pueden ver ahorita, o la pueden ver en cualquier otro momento, y pues a través de WhatsApp estamos muy atentos a cualquier comentario para el doctor, preguntas. El doctor es muy generoso en compartir toda su experiencia y su conocimiento. Seguramente estará muy contento de responder. Seguramente que Entonces, sí, muchas gracias. Esperamos sus comentarios y pues bueno, sin más le damos la bienvenida y pues doctor, todo suyo. Gracias, doctora, con permiso. Pues buenas noches a todos ustedes, les agradezco muchísimo que estén con nosotros muy atentos. Intentaremos trabajar acerca de este proyecto importante que es la ortodoncia en odontología pediátrica, y la verdad que no va a ser tan complicado el tema. Lo único que vamos a intentar es primero identificar qué es lo normal en tiempo, en desarrollo de los pacientitos, para que nosotros podamos identificar qué es lo anormal y cómo serán algunos métodos terapéuticos para poderlos atender y para poder ver estos pacientitos. Solamente quisiera agradecer no solamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, sino a la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, del cual orgullosamente formó parte del cuerpo docente de profesores de posgrado. Así es que bueno, intentaremos empezar lo antes posible, y yo quisiera comentarles algunos puntos antes de poder empezar a hacer este tema. Realmente en este tema influyen dos especialistas muy preparados. Cada vez que nosotros hablamos de maloclusiones, no pacientes de adolescentes o adultos, sino pacientes pediátricos, hablamos que existen dos especialistas que compartimos este mismo maloclusión, que es el odontopediatra, que por supuesto es una persona muy preparada, es un profesional muy preparado, pero también el ortodoncista. Y cada vez que yo hablo acerca de los odontopediatras y los ortodoncistas, veo que tenemos un punto en común, y este punto en común se llama maloclusiones. Quisiera brevemente expresar o explicar algunas de las características que manejan los doctores de odontopediatría. Ellos son expertos y realizan un abordaje psicológico del niño para poder identificar cuál de las diversas técnicas del manejo conductual podrá utilizar, que es muy diferente en un paciente adulto. Es un especialista comprometido en reconocer, a través del control dietético, los principales factores nutricionales que pueden desencadenar la instauración de procesos cariosos. Posee la habilidad de realizar tratamientos restauradores en un corto tiempo para poderle devolver la función adecuada a un paciente. Entiende de una manera acertada las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo por las cuales cursan estos pacientes. Por supuesto, identifica en forma oportuna deficiencias o alteraciones de los pacientes, aplicando diversas terapias para la resolución de dicha problemática en tiempo y en forma. Enfatiza su práctica en la prevención y salud y promoción de la salud. Realiza un control desde biofil, describe técnicas de cepillado, aplicación de selladores de fosetas y fisuras y la administración de fluoruros. Realiza charlas informativas tanto para papás como para pacientes. Se preocupa por la aplicación de nuevas terapias como vacunas contra la caries, y es el eslabón clave para la obtención de células madre. Es un profesionista interesado en la constante actualización y tiene conocimientos en diversas áreas de la odontología,
y es consciente de los nuevos retos a que se enfrenta su práctica diaria. Pues así como el odontopediatra tiene diferentes etapas o facetas, nosotros también como ortodoncistas tenemos diferentes etapas. Lamentablemente para muchas personas, para muchos pacientes, nosotros como ortodoncistas a veces pensamos que solo nos dedicamos a alinear a través de brackets los dientes. Y la verdad que sí, eso es una parte importante de nosotros, de nuestra labor de todos los días. También vemos más allá de esta problemática de solo alineación los dientes. Enfatizamos mucho en la función, en los problemas de la articulación temporomandibular, en aquellos pacientes que tienen deficiencias en el desarrollo y crecimiento, pacientes de clase 2 o de clase 3 o de asimetrías, o aquellos pacientes que cursan con una enfermedad o con un problema degenerativo como algún tipo de síndrome o con labio paladar hendido. Así pues, estamos muy distantes los ortodoncistas solamente de ver un alineamiento en los dientes. Así es que, bueno, sin más preámbulos, el punto de unión de estos dos expertos, del odontopediatra y del ortodoncista, se llama maloclusiones. Nosotros como ortodoncistas describimos diferentes técnicas para poder corregir estos dientes. Y estas técnicas pueden ser diferentes mecánicas para poderlo hacer. Una de ellas, en la cual nosotros manejamos desde hace varios años, es el concepto de filosofía de arco recto. Y como tal ha venido evolucionando desde su fundador, el doctor Larry Andrews, pasando por el doctor Ronald Roth y hoy por esta nueva técnica o prescripción que se llama CCO. Así es que hemos venido trabajando con esta rutina. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos a tratar de investigar más acerca de la ortodoncia, nos dimos cuenta de que la ortodoncia está ligada a un área un poco comprometida, un área que poca gente o que pocos doctores quieren accesar, y esta área se llama oclusión. Casi después de 35 años de haber egresado de la escuela, hoy yo no podría entender ninguna especialidad que no tuviera como punto de partida la oclusión como un método de estabilidad y la ortodoncia. Así pues, empezaremos a navegar sobre estas dos pequeñas áreas, primero para poder hacer un diagnóstico y posteriormente para poder hacer un tratamiento de estas maloclusiones. En el caso de que hablemos siempre nosotros de un tratamiento de ortodoncia, también, como todas las cosas, hemos ido evolucionando. La evolución es inherente al ser humano. Y si bien hace muchos años nosotros utilizamos estos tipos de brackets con liguitas de colores o ligaduras metálicas, hoy sabemos que ya no lo podemos utilizar, que tenemos una nueva tecnología y estos brackets son unos brackets que se denominan autoligantes. Y estos brackets autoligantes presentan siempre un contacto menor entre el arco y los brackets, y de esta manera podemos hacer movimientos mucho más fáciles, más gentiles, con fuerzas más suaves y por supuesto obteniendo mejores resultados siempre nosotros. Cuando hablamos pues entonces nosotros de una maloclusión o que tenemos enfrente a un paciente, ya sea pediátrico, adolescente o adulto, lo más importante para nosotros o para cualquier especialista se llama diagnóstico. Si yo pudiese distinguir y explicar muy rápidamente en qué consiste, diría que viene de una raíz latina en donde diag significa a través y gnóstico significa conocimiento. Por lo tanto, a través del conocimiento, quiero saber exactamente qué problemas tiene mi paciente. Y cada vez que recibimos un paciente con una maloclusión, nos gustaría obtener algún tipo de información, como radiografías, modelos de estudio, una radiografía posterior-anterior, probablemente una lateral de cráneo, modelos de estudio. Es decir, necesitamos diversos elementos para que a través de estos elementos nosotros podamos aplicar algo que se llama un estudio para poder medir, para poder registrar y saber exactamente qué problemas tiene mi paciente. El diagnóstico bien es lo más importante para nosotros, y este diagnóstico y todos los diagnósticos que hagamos en odontología tiene que tener 3 características indispensables. La primera característica: todos los estudios que obtenga como radiografías o fotografías deben de partir de una manera estandarizada. Y a esta manera o esta posición estandarizada le llamamos posición natural de la cabeza. Número 2, todos los estudios tienen que ser en los 3 planos del espacio. Esto es, tengo que hacer un estudio tridimensional. Y número 3,
toda la información que obtenga, no solamente me gustaría que fuera en estática, sino también en dinámica. De tal manera que hace muchos años nosotros empezamos a entender algunas características importantes, como las del doctor Arni Bior, un profesor. Este profesor Arni Bior realizó sus estudios mientras que era presidente del Departamento de Ortodoncia del Royal College Dentistry en Copenhague, y hizo un estudio importante en el cual nosotros nos valoramos. El profesor Bior hizo un estudio que hoy me parecería que puede ser irrepetible. Colocó implantes de titanio en los maxilares y mandíbulas de 240 niños y posteriormente tomó radiografías e hizo un registro anual. ¿Y para qué tomó estas radiografías el doctor Bior? Bueno, en estos niños colocó estos pequeños implantes de titanio en el maxilar y la mandíbula, y con el objeto de poder obtener radiografías. Esto es, agarró de los pacientitos y colocó algunos implantes de titanio. Y estos implantes de titanio incrustados se pueden ver perfectamente bien en una radiografía. Y lo que hizo fue obtener radiografías cada año. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era distinguir con claridad cuánto y hacia dónde ocurría el crecimiento de los maxilares. De tal manera, lo que quería era hacer un atlas de maduración, saber exactamente hacia dónde puede crecer el pacientito. Pero tenía que tener un soporte importante, y este soporte lo llevó a buscar una posición en la cual se pudieran registrar todos estos estudios, y esta posición le llamó posición natural de la cabeza. Esto es, que una de las características más importantes de la posición natural de la cabeza es de poder obtener estas radiografías a través de un registro, y para ello lo que buscó fue un plano clínico que se llama plano de Frankfurt, que va del tragus del oído a la parte infraorbitaria, y que cuando yo obtengo radiografías de un paciente, este plano de Frankfurt debería de estar paralelo al piso, de tal manera que si yo puedo obtener este plano de Frankfurt, podría ver con exactitud cuál es la posición del maxilar con respecto a la mandíbula. Todos sabemos que en condiciones normales el maxilar superior debería de estar ligeramente por delante de la mandíbula, tan solo 4 milímetros. Si este maxilar está por delante 6, 8 o 10 milímetros, hablaré de una maloclusión que le denominamos de clase 2. Pero si por el contrario el maxilar se encuentra por detrás, entonces estaré hablando de una maloclusión que puede ser una maloclusión marcada como clase 3. De tal manera que nosotros, para poder hacer este estudio, utilizamos esta ley universal, y para obtener esta plomada utilizamos una cadena que, cuando la cadena aparece en nuestros estudios, le vamos a llamar vertical verdadera. ¿Para qué utilizamos esta vertical verdadera? Para obtener, sin duda alguna, la respuesta más complicada que existe en ortodoncia: saber la clase esqueletal que tiene mi paciente. Partamos de allí. ¿Qué clase esqueletal tiene mi paciente? Y todos los pacientitos, si bien sabemos que todos los pacientes que su carita apunta hacia abajo, si yo le aplico un método de diagnóstico, me indicará que el paciente puede poseer una clase 2. Pero si el paciente está mirando hacia arriba, me podrá indicar que tengo un paciente de clase 3. Y muchas veces ni de clase 2 ni de clase 3. Solamente los pacientes no están bien posicionados. Por lo tanto, el primer requisito para poder hacer un estudio es que los estudios como fotografías extraorales, radiografía panorámica, radiografía posterior se obtengan en algo que se llama posición natural de la cabeza. Cada vez que obtenemos nosotros una radiografía, esta radiografía tiene que ser entonces avalada a través de esta pequeña línea, una pequeña cadena que aparece en la radiografía, para poder orientar y medir y aplicar el método científico. Cuando nosotros obtenemos una radiografía, podemos obtener un trazo cefalométrico como método para poder distinguir con facilidad cuál es la relación de los maxilares con respecto a la base craneana, la relación del maxilar inferior con respecto al maxilar superior, la relación de los dientes con respecto a sus bases óseas. Y esta cefalometría puede ser manual o puede ser computarizada. Actualmente contamos con métodos de cefalometría computarizada ideales que hacen que mi trabajo sea mucho más exacto y minimizan mi tiempo de tratamiento. Recuerden, las fotografías del paciente deben estar en posición natural
de la cabeza. Y uno de los requisitos más importantes de estas radiografías es que deben de obtenerse con los labios en reposo. Yo les voy a suplicar que por favor miren este pacientito. Y cuando vean este pacientito se van a dar cuenta seguramente de que sus labios están ligeramente invertidos. En condiciones normales, en condiciones ideales, el mentón del paciente en sentido antero-posterior debería de estar ligeramente por atrás del labio inferior, pero el labio inferior debería de estar ligeramente por detrás del labio superior. Y cuando vemos una pacientita como esta, una niña de 11 o 12 años, en donde veo sus características, me doy cuenta que los labios están invertidos. Seguramente muchos de ustedes y nosotros estaremos pensando en un tratamiento un poco más cordial, no tan complejo, probablemente alguna disyunción o quizás alguna máscara facial para poder llevar ese maxilar hacia adelante y tener un buen comportamiento de lo que es el área. Sin embargo, les recuerdo que los estudios deberán de obtenerse con los labios en reposo. Ahora quiero que vean el mismo paciente, tan solo unos cuantos segundos después, cuando le pedimos al paciente que por favor los labios estén en reposo. Vean ustedes la tremenda diferencia que existe entre un paciente y otro. Si solo vemos la primera imagen, muchos de nosotros podríamos pensar solamente en un tratamiento de ortopedia, algo mucho más conservador. Pero si vemos esta segunda imagen y hacemos la comparativa, nos daremos cuenta de que el paciente presenta una verdadera hipoplasia maxilar. Y ahora habrá que distinguir si esta hipoplasia o este problema que tiene es sujeto de ser abordado a través de un tratamiento de ortopedia o definitivamente tendremos que estarlo preparando para un procedimiento mayor. Entonces, una de las principales características para poder obtener un diagnóstico es que los estudios se obtengan, número 1, en posición natural de la cabeza con los labios en reposo. La segunda característica que yo debo de ver cada vez que hago mi diagnóstico es que evidentemente todos los diagnósticos que haga deben de ser en 3 planos del espacio. Es decir, las maloclusiones que se presentan en mi consultorio y en tu consultorio seguramente tienen 3 características. Primer plano del espacio, en sentido sagital o en problemas antero-posterior, probablemente como una clase 2 o una clase 3. Segundo plano del espacio, en sentido vertical, y podría hablar de una mordida abierta o de una mordida cerrada. Tercer problema, en sentido frontal o transversal, en donde pudiese hablar de una mordida cruzada dental o esqueletal. Y esta mordida cruzada puede ser unilateral o puede ser bilateral. Quiero que por favorcito vean esta fotografía de esta señorita, aproximadamente unos 15 o 16 años de edad. Si ustedes ven esta fotografía, recuerden que por favor solamente vemos 2 planos del espacio, tanto en sentido superior, sentido vertical, superior e inferior, y en sentido sagital, antero-posterior. Si yo veo esta imagen de este pacientito, seguramente ustedes y yo estaremos en la concordancia de que tiene una buena armonía, de que me parece que los labios están en buena relación y de que creo que no tiene tantos problemas. Pero si esta misma jovencita yo ahora la veo de frente, es decir, que esté incorporando una tercera dimensión, me voy a dar cuenta de que esta paciente presenta una tremenda laterognasia. Y esta laterognasia es muy complicado solamente poderla rehabilitar con un tratamiento de ortodoncia. Esta pacientita tendrá que ser un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Quiero que vean las 2 imágenes. Si ustedes solamente ven la imagen, una sola imagen en donde está de lado, podría parecer casi como normal, pero si ven la otra imagen en donde presenta la laterognasia, se darán cuenta de que el diagnóstico podría ser errático. Por lo tanto, ¿qué es importante para nosotros? Darnos cuenta de que todas las radiografías que son ideales para el método de diagnóstico solamente me dan 2 de 3 planos. No importa el tipo de radiografía. Es por eso que nosotros tenemos que incorporar una radiografía que se llama póstero-anterior, para que me dé este tercer plano del espacio. Una panorámica que es excelente para nosotros, finalmente me sigue dando 2 planos del espacio. Por lo tanto, la segunda característica importante para poder hacer mi diagnóstico es que todos los diagnósticos los haga en sentido tridimensional. Y para ello
en condiciones normales, tendremos que incorporar esta radiografía que se llama póstero-anterior, que junto con la lateral del cráneo apenas me da las 3 dimensiones del espacio. Y la tercera característica para poder hacer un diagnóstico correcto, serían las siguientes. En condiciones normales, yo puedo obtener algunos estudios como una panorámica, como una lateral de cráneo, como modelos de estudio, como fotografía clínica. Incluso puedo pedir algunas radiografías auxiliares como una póstero anterior, radiografías periapicales o radiografías carpales. Esto es, puedo pedir una lateral de cráneo, puedo pedir una panorámica, probablemente unas fotografías intraorales de la boca del paciente, ¿por qué no también unos modelos de estudio, fotografías extraorales del paciente, unas radiografías periapicales, si es que logro distinguir en la panorámica alguna ausencia, algún supernumerario, alguna raíz que por ahí me da un tipo de problemas? Puedo pedir incluso una radiografía carpal para hacerle un método de diagnóstico y ver si el paciente tiene un grado de maduración esqueletal, para ver si puedo hacer un tratamiento todavía de ortopedia. Puedo incorporar una radiografía póstero anterior. Sin embargo, todos estos estudios necesarios e indispensables tienen un común denominador: solo me dan información en estática. Es decir, como si mi boca no se moviera. Si mi boca no se moviera, sin duda alguna, serían los estudios ideales e indispensables para poder hacer un diagnóstico. No sé dónde, no sé cuándo, pero olvidé que esta mandíbula se mueve. Y cada vez que la mandíbula se mueve, presenta 2 relaciones importantes. La primera relación que guarda la mandíbula es la relación que hay de diente a diente, y a esta relación le llamo oclusión céntrica. Y la segunda relación es la relación que hay del cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea, y a esta relación le llamo relación céntrica. Así pues, es importante para nosotros saber distinguir con precisión cuál es la relación entre el contacto de los dientes y el cóndilo con la cavidad glenoidea. Porque esta relación de cóndilo con la cavidad glenoidea me puede dar algunos movimientos diferentes y hacer pensar que mi paciente no funciona de manera correcta. Quiero que me hagan favor de ver este pacientito cómo puede abrir y cerrar su boca, y se darán cuenta de que el paciente solamente abre hacia un lado. Primero que nada, no abre lo que debería de ser. El paciente por medio normal debería de abrir alrededor de 45 o 50 milímetros. Sin embargo, este paciente abre menos, pero lo más importante, solamente abre hacia un lado. Quiero que vean esta muñeca. Esta muñeca viene de un tratamiento de ortodoncia y de uno de ortopedia. Y lo importante de ella es que tiene un límite de la función. Pero no solamente tiene un límite de la función, no tiene lateralidades. No puede ser lateralidad derecha, no puede ser una lateralidad izquierda. Quiero que vean esto, es complicado. Pero hoy, gracias a esta apertura y estos nuevos conocimientos, también existen pacientes mucho más pequeños que acuden al pediatra, ni siquiera al odontopediatra, que acuden al pediatra por una revisión, y el pediatra, al hacer su distinción, se da cuenta de que estos pacientitos que tienen 2 años, 3 años, también tienen problemas con la apertura de su boca y pueden tener como consecuencia ruidos articulares, que puede ser chasquido, crepitación, dolor, límite de la función, problemas de artritis o problemas ya de desgaste esqueletal. Así es que, bueno, es necesario entonces que para estos pacientitos utilicemos un instrumento que se llama articulador para darnos cuenta de cómo son estos movimientos. Si me permiten hacer un resumen, entonces diría que antes de poder hacer un tratamiento de ortodoncia, lo más importante para mí es hacer un excelente diagnóstico. Y este diagnóstico tiene que tener 3 conceptos importantes. El primer concepto, que puedo obtener estudios en posición natural de la cabeza con los labios en reposo. El segundo, que todos los estudios que yo haga sean tridimensionales, esto es, en 3 planos del espacio, en sentido sagital o antero-posterior, en sentido vertical o supero-inferior, y en sentido transversal o derecho e izquierdo. Si yo puedo obtener estos estudios, seguramente tendré muy buena información.
Pero recuerden, no solamente me interesa la información en estática, sino también la información en dinámica. Es por eso que hemos tenido que recurrir a un aparato que se llama articulador para poder ver los movimientos del cóndilo dentro de esta cavidad glenoidea. Y para ello, bueno, utilizamos unos modelos del pacientito. Utilizamos algún tipo de cera especial para poder tomar unos registros, una cera rosa, una cera azul, un poquito de modelín en barra, y lo que hacemos es que registramos el maxilar superior con respecto a la base craneana, registramos la oclusión céntrica. Para ello utilizamos un tenedor infantil. Nosotros particularmente manejamos un articulador que se llama AD2, el cual porta con unos tenedores pediátricos que son muy agradables para los chicos. Tomamos estas relaciones de la boca del paciente, hacemos un registro con una horquilla y le colocamos a nuestros pacientitos un arco facial. Esto es, queremos saber exactamente la relación que guardan los dientes con respecto a los antagonistas y la relación de la mandíbula con respecto a la base craneana. Una vez obtenido estos tres elementos de diagnóstico, me puede quedar mucho más claro qué problemas puede tener mi paciente y cómo poderlos solucionar. Existen pacientes todavía mucho más complicados. Aquellos pacientes que no solamente tienen problemas dentales, esqueletales, sino también que tienen problemas funcionales, como estos pacientes que cursan con algún tipo de síndrome con labio y paladar hendido unilateral o bilateral, y que estos pacientes desde pequeños son objetos de múltiples cirugías, tratamientos de ortodoncia, tratamientos de ortopedia, y que prácticamente llegan a la adolescencia desesperados por no encontrar una buena atención. Y justamente, ¿por qué no han encontrado una buena atención? Porque me parece que el diagnóstico ha sido muy superficial. Porque lamentablemente muchas veces solo vemos la relación de los dientes y nos olvidamos que estos dientes forman parte de todo lo que es el sistema estomatognático. Ahora bien, antes de empezar a hablar de lo que es las maloclusiones, será muy fácil para mí primero indicarles qué es lo normal. Solo conociendo lo que es normal, sus ojos y mis ojos podrán reconocer lo que es anormal. Pero si no conozco lo normal, podré fácilmente perderme. Por lo tanto, voy a hablar brevemente de lo que es la cronología normal de la erupción. Alrededor entre el cuarto y sexto mes de vida intrauterina, los dientes comienzan a calcificarse. Podemos presumir que para el momento del nacimiento se encuentran calcificadas las coronas de todos los dientes temporales y los primeros molares permanentes. Es interesante saber que estos dientes, antes de que puedan emerger a la boca, tienen cierta posición en sentido antero-posterior, y esta posición se denomina in-out. Esto es, algunos dientes como los centrales están más hacia vestibular, los laterales están ligeramente más para atrás, los caninos están ligeramente más hacia la parte vestibular. También es importante distinguir que estos dientes vienen de un arco que se llama arco branquial, que proviene del ectodermo. A los 6 meses de vida ya se ha completado su calcificación, aunque la formación radicular es más lenta y se completa alrededor entre los 3 y 4 años de vida. El tiempo de erupción de los dientes puede variar completamente de una persona a otra. Se han intentado ver con exactitud cuál es la cronología exacta de los dientes. Sin embargo, esta cronología puede variar debido a diferentes factores nutricionales, enfermedades sistémicas, hábitos, grupos étnicos. Esto es, varían entre hombres y mujeres, pero siempre podemos tener algunas características importantes. Siempre salen primero los dientes en las niñas que en los niños. Siempre primero en inferior y luego en superior. Siempre primero en zonas cálidas que en zonas frías. Y siempre primero les salen los dientes a las personas de color que a los caucásicos. Por lo tanto, estos factores pueden variar y nos pueden hacer pensar que algunos pacientes pueden empezar a tener dientes a los 2 o 3 meses de edad y ser normal, y bien pueden tener 11 meses, 10 meses y no tener ningún diente y también ser normal. Dentro de todas estas características, también debemos de reconocer que tenemos algún tipo de pacientes que son prematuros para todo, y que desde el momento del nacimiento pueden ya tener estos pequeños dientecitos. Pues bien, cuando los dientes empiezan a nacer, en el neonato se presentan algunos rodetes en la encía, conocidos como encía.
Estos rodetes van creciendo y se comportan después como un tipo de almohadillas gingivales. El proceso de erupción, para su entendimiento, lo puedo dividir en 3 etapas que pueden aparecer de manera subsecuente, sin que se puedan detener. En primer lugar, van a aparecer los dientes anteriores. Hacen erupción primero los centrales inferiores promedio a los 6 meses. 2 meses después, los centrales superiores. 2 meses después, los laterales. 2 meses después, los laterales inferiores. El intervalo entre cada grupo de dientes puede variar, pero en promedio es de 2 a 3 meses. Una vez que han aparecido estos 8 dientes, existe un periodo de descanso de 4 meses. Por lo tanto, otra vez, primero aparecen los centrales inferiores, 6 meses, a los 2 meses, 8 meses, los centrales superiores, a los 10 meses, los laterales superiores y a los 12 meses, en promedio, los laterales inferiores. Es decir, el paciente en promedio al año de vida debe tener estos 8 dientes. Posteriormente viene 4 meses de descanso. Lo importante aquí para nosotros es que antes de que el paciente tuviera dientes, la mandíbula puede abrir y cerrar sin que tenga ningún obstáculo. Sin embargo, cuando aparecen los dientes, por primera vez se da el contacto de oclusión céntrica con la relación céntrica. Y se establece entonces esta relación que va a predominar y que nos va a acompañar durante toda la vida. A través del contacto incisal, la mandíbula establece una posición repetitiva de cierre y aparece el principio de centricidad mandibular, centricidad dentaria más centricidad articular. Quiero que vean, por favorcito, cómo normalmente puede trabajar un cóndilo. La posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea es la que aparece en la parte más anterior, superior y media, y que está anteponiéndose a los huesos a una parte del disco que es la parte más central, delgada y avascular. Esta articulación, que es altamente movible, la conocemos como una articulación diartrosis que tiene una cápsula que se llama sinovial. Esta cápsula sinovial sirve para poder lubricar las articulaciones, ya que del organismo es una de las articulaciones que tiene muchísimo más movilidad que en todas otras estructuras. Tenemos que recordar también la parte importante de la musculatura. Los músculos, gracias a su contracción y a su relajación, me permiten tener movimientos. Los tendones unen los músculos con el hueso y, sin embargo, cada vez que abre y cierra la boca de la mandíbula, por ahí aparecen 2 huesos, este cóndilo de la mandíbula y este cóndilo del temporal. Nótese cómo entre el cóndilo de la mandíbula y el temporal está una pequeña estructura que se llama disco, ya que el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal técnicamente no deberían de tocarse en ningún momento ni en ningún movimiento, para que puedan estos 2 huesos estar siempre sanos. Si hay algún problema con el cóndilo, con este disco, el paciente empezará a tener un límite de la función, chasquido, crepitación, subluxaciones, problemas de esta centricidad. Entonces tengo estos cóndilos que tienen mucho movimiento. Un doctor muy bueno de apellido Tanaka ha hecho una serie de investigaciones y ha demostrado una y otra vez a través de algunos cortes y a través de pequeñas cirugías en donde son demostrativas cómo este cóndilo debería de funcionar con este disco. Recuerden, el disco debe de estar centrado en la parte más delgada y avascular y se antepone a la cavidad glenoidea. Estas cirugías, estas disecciones que hace en cadáveres frescos, lo único que nos han permitido es creer con exactitud esta posición del cóndilo. Nos demuestra cuál es la función de los ligamentos, cuál es la función del músculo de los cóndilos y, sobre todo, lo más importante, que este cóndilo debería de trabajar siempre con este disco anteponiéndose. Es decir, que cada vez que el cóndilo se desplace, debe de ir acompañado con este disco. Recuerden, nunca los 2 huesos deberían de tocarse. Si estos 2 huesos se tocan, entonces habría evidentemente problemas. Bueno, pues al salir los dientes anteriores, se produce un cierto adelantamiento posicional en el patrón eruptivo. Y ellos hacen erupción en forma vertical y los dientes se adelantan hacia el labial.
permitiendo con ello agrandar el espacio, y esto se conoce como primer desplazamiento de la oclusión. Todos los pacientitos nacen con un cierto micrognatismo, por lo tanto yo voy a empezar a conocer lo normal. Lo normal es que todos los pacientes pediátricos en su perfil no sean rectos ni cóncavos, sino que sean convexos. Parece ser que la mandíbula al principio es muy pequeña, tiene cierto micrognatismo mandibular. Y ya habíamos hablado exactamente de cómo el doctor Bjork había hecho estudios a través de posición natural de la cabeza para distinguir hacia dónde y cuánto deberían de crecer estos pacientitos y cómo se va sustituyendo. El doctor Robert Ricketts, otro gran genio de la ortodoncia, es un parteaguas en la ortodoncia, a través de un esquema que se llama crecimiento polar, nos puede predecir e indicar hacia dónde puede crecer la cara de los pacientes. Y explica el doctor Teuscher algún tipo de crecimiento especial con los pacientes. Y para ello utiliza un reloj. Es decir, explica el doctor Teuscher el efecto rotacional a favor o en contra de las manecillas del reloj. Todos los pacientes que tienen un crecimiento vertical anterior de la cara crecen como si fueran a favor de las manecillas del reloj. Pero crecer a favor de las manecillas del reloj es como si la naturaleza hiciera una broma y la cara del paciente la aplastara, pudiendo quedar con una imagen como esta, con la cara mucho más larga, con el mentón retraído, en mordida cruzada posterior, teniendo un gran overjet, con los músculos muy relajados. Y el paciente al final tendría así, en donde no existe una armonía entre la anchura y la altura de la cara. Felizmente también existe en la cara del paciente un crecimiento vertical posterior. Pero si el crecimiento vertical posterior fuera mayor, el paciente tendría un crecimiento en contra de las manecillas del reloj. Y si tiene un crecimiento en contra, ahora parece que la naturaleza hizo otra broma y ahora en lugar de aplastarlo, lo jaló, quedando un paciente que también va a estar fuera de esta armonía. Es decir, el paciente sería más ancho que largo. Y vean las dos características de los pacientitos. Ni uno de los dos es normal. Lo normal es que la anchura y la altura tengan un promedio entre 100 a 130, 35%, dependiendo si es hombre o dependiendo si es una damita. Por lo tanto, otra característica importante que yo voy a tener que ver en mi diagnóstico es esta proporción entre la anchura y la altura. El segundo grupo de dientes por erupcionar son los primeros molares inferiores, hacia los 16 meses. Después le siguen los molares superiores, después los caninos inferiores y por último los caninos superiores. Al aparecer estos dientes posteriores, como ya tiene el paciente molares, nos está diciendo que es el momento de poder abandonar la dieta líquida para cambiar o para pasar a una dieta sólida. El tercer grupo de los dientes erupcionan los 4 segundos molares. Primero siempre los inferiores y luego siempre los superiores. Esto es, alrededor de los 2 años y medio tiene que verse completa la dentadura primaria que consta de 20 dientes. De los 2 años y medio debería tener ciertas características nuestros pacientitos. ¿Cuáles son aquellas características importantes? Bueno, la forma de los arcos es totalmente circular y de los 2 años y medio a los 4 años no existen cambios en la boca del paciente. Sin embargo, a partir de los 4 años y medio, la boca se empieza a preparar para el recambio. Ustedes y nosotros sabemos que los dientes permanentes son más anchos que los dientes temporales. Por lo tanto, la boca se empieza a preparar. El doctor Black mantiene, y es una publicación en donde sostiene que los dientes superiores permanentes son más anchos por 7 milímetros y los inferiores son más anchos por 6 milímetros. Por lo tanto, la boca tiene que empezar a prepararse ganando espacio para este recambio. ¿Cómo se prepara la boca? Bueno, tiene varios métodos. Uno de los más importantes es que aparecen los espacios primates. Estos espacios primates aparecen por mesial de caninos superiores y por distal de caninos inferiores. Miden aproximadamente 1.5 milímetros y con ello la boca va ganando espacio. Es decir, estos espacios aparecen después de los 4 años y medio. Si el paciente tiene 5 años y medio y tiene espacios primates, me parece que la boca se está preparando para el recambio. Pero si no tiene espacios primates, creo que va a haber problemas con el recambio de la erupción.
Los segundos espacios que aparecen son en la parte anterior, de lateral a lateral en superior aparecen ciertos espacios que se llaman espacios primates o espacios fisiológicos, y en inferior de lateral a lateral. Es decir, tengo al frente unos espacios fisiológicos y en la parte posterior unos espacios que se llaman primates. Lo normal es que pueda tener en mi dentadura estos dos tipos de espacios, espacios en la parte anterior y espacios en la parte posterior. Si esto fuera así, puedo clasificar la arcada como una arcada tipo 1. ¿Qué es una arcada tipo 1? Una arcada tipo 1 es aquella arcada que después de los 5 años y medio tiene espacios tanto en anterior como en la parte posterior. Esa una arcada tipo 1 me va a favorecer el recambio de la erupción. Es decir, lo normal es que tenga espacios entre ellos. Si tuviera un paciente y no tiene espacios, yo puedo identificar que no es normal y por lo tanto puedo aventurarme a decir que cuando venga el cambio de la dentición, el paciente va a tener algún tipo de problemas. Tengo que tener también en cuenta algo que es la filogenia del sistema estomatognático, que es la evolución que los dientes han venido teniendo. Esto es, nosotros hemos venido evolucionando y de alguna manera la naturaleza se está dando cuenta de que cada día nuestros alimentos que son cocidos, que son condimentados a través de la olla express, del horno de microondas, son mucho más suaves y recibimos menos alimentos más nutritivos, pero hacemos menos esfuerzo. La naturaleza se ha dado cuenta de ello y lo que ha hecho es que ha reducido el tamaño de los maxilares y también ha reducido el tamaño de los números de dientes. Ahora ya no es tan sorprendente ver un paciente y en estos pacientes cuando veo una radiografía veo que faltan en esa radiografía 1, 2, 3 o los 4 terceros molares. Entonces, cada vez que veo un paciente pediátrico con esta falta de terceros molares, veo que es un paciente que ha venido evolucionando. En primer lugar. En segundo lugar, otros dientes que han tenido problemas son los laterales superiores, ya que se presentan de menor tamaño. Otro problema que puedo ver en los dientes es que no solamente los laterales se hacen de menor tamaño, sino que también ya se están ausentando. Y otro problema que puedo ver es la falta de los segundos premolares inferiores. Por lo tanto, la naturaleza ha reducido el número de dientes. Primero empezó con los terceros molares, luego con el cambio de tamaño de los laterales, después la ausencia de los laterales superiores y hoy también tenemos problemas con estos segundos premolares inferiores que se están presentando también en ausencias. Por lo tanto, no solamente tengo que ver si tengo una arcada tipo 1, que es aquella arcada que tiene espacio en anterior y en posterior, sino también una arcada tipo 2. Y existe un tercer espacio que prácticamente no se ve, pero que siempre está presente, que es el espacio de Nance. Debo decir que siempre el ancho mesiodistal del canino primer y segundo premolar temporal, C, D y E, siempre van a ser más amplios que el 3, 4 y 5. Por lo tanto, ahí me va a quedar un pequeño espacio. ¿Qué espacio me va a quedar? 1.7 milímetros en promedio del lado derecho y 1.7 del lado izquierdo. Es decir, en total tendré 3.4 milímetros. Y aquí tengo en esta imagen los espacios que debería tener el paciente. Hay dos espacios que veo clínicamente, que son los espacios primates y los fisiológicos. Y hay un espacio que no veo, que es el espacio de Nance, que es la sustitución de los dientes temporales por los dientes permanentes. Si el paciente tiene estos tres espacios, me parece que va a tener un buen recambio y no tendrá problemas cuando aparezcan los dientes permanentes, pero si no los tiene, puedo pronosticar que el paciente tendrá problemas. Estas características son normales en un paciente de 5 años y medio. Que la arcada sea circular y que presente muchos espacios, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Si tengo un paciente de 5 años de edad, no solamente voy a ver que no exista caries o selladores de fosetas y fisuras, sino voy a distinguir con claridad que si no hay espacio, entonces tendré muchos problemas con estos pacientitos. Voy a tratar de ver rápidamente algunas de las características importantes de algunos de los pacientitos para que pueda ser clínicamente mucho más fácil de poder distinguir. Voy a ver algunos pacientitos para que ustedes puedan ver cómo los tratamos a estos pacientes. Lo primero que voy a distinguir y que voy a hablar es de lo normal. Recuerden, lo normal
es que los pacientes después de los 2 años, 2 años y medio, tengan presentes los espacios. Lo ideal es que los dientes superiores se encuentren por vestibular. Lo normal es que la relación de los dientes sea 1:2 o cúspide tronera. Por ejemplo, tengo un paciente que se llama Rodrigo Pineda, que tiene 2 años, 8 meses de edad. Y cuando viene a consulta nos damos cuenta de algo importante, que tiene los dientes en mordida cruzada anterior. No solamente quisiera corregirlo por el aspecto estético, sino lo más importante por el aspecto funcional. Quisiera recordar de que todos nuestros pacientes pediátricos o adultos tienen 2 huesos, un maxilar superior y una mandíbula. Sin embargo, a pesar de que tengo 2 huesos, su origen embriológico es totalmente diferente. El maxilar superior crece y responde a estímulos locales y la mandíbula crece por información genética. De tal manera que si tengo un paciente que tiene mordida cruzada anterior, que puede ser rehabilitada muy fácilmente, podría tener problemas si continúa con esta mordida cruzada posterior y llegar a un problema de una hipoplasia maxilar que podría terminar en un paciente de cirugía ortognática. Así pues, regresemos entonces al paciente. Rodrigo Pineda, 2 años, 8 meses, y lo primero que quiero distinguir con claridad es a través del diagnóstico si tiene una mordida cruzada dental o una mordida cruzada esqueletal. Si tiene una mordida cruzada dental, utilizaremos un protocolo y su rehabilitación será netamente dental, ortodoncia. Pero si tengo una mordida cruzada posterior esqueletal, tendrá una afectación de la cara y entonces tendría que utilizar un tratamiento de ortopedia. Ahora quiero que veamos el pacientito. Tiene mordida cruzada anterior de los 4 dientes en la parte anterior. Realmente mover esos 4 dientes hacia la parte anterior no es muy complicado. Lo más complicado o lo que tengo que decidir es que para que los dientes los superiores que están atrás, que puedan pasar hacia adelante, lo que tengo que hacer es aumentar la dimensión vertical. Esto es, la distancia entre encía y encía, tenerla que aumentar para que pueda pasar esos dientes con mucha facilidad. Pues lo primero que hacemos con el pacientito es que colocamos unos pequeños separadores, que son unas ligas, que con el calor y la humedad de la boca se van a hinchar y van a hacer que estos primeros molares se puedan separar alrededor de 1 milímetro, y posteriormente voy a agarrar un estuche de coronas de acero, y voy a colocar un par de coronas de acero en su boca. Estas coronas las voy a poner sin preparar, sin recortar. Evidentemente son un poco más grandes que sus molares, y lo que estoy intentando es que cuando el paciente cierre no peguen los dientes en la parte anterior, sino que queden abiertos para que estos dientes puedan pasar con facilidad. Tomamos una impresión del pacientito en donde hago un arrastre mecánico de las coronas y posteriormente a ese modelo le pongo un poquitito de cera, hago un positivo con yeso y me traigo las coronas, y después con un alambre 0.32 hago un aparatito muy sencillo que se llama Vajelix, diseñado por Ricketts en los años de 1960. Lo uno con un poquito de soldadura, y una vez que lo uno tengo un aparatito que tiene 2 especies de bracitos, y esos bracitos van a estimular la parte anterior. Él es el maestro Ricketts, él es muy famoso y es muy bueno, y yo tuve la oportunidad de estar con Ricketts por ahí en la década de los 80, 75, 80, estudiando con él, así es que realmente tengo la fortuna de haber estado con grandes profesores. Antes de llevar a la boca este aparato Vajelix, con una pinza 3 picos lo podemos abrir un poquitito y lo cementamos a la boca de manera provisional. Cuando llega nuestro pacientito por la segunda cita, lo colocamos y nótese cómo estos molares son más grandes que los permanentes, de tal manera que cuando el paciente cierra, no alcanza a cerrar bien su boquita, pero el aparato ya está activo. Hacemos una fuerza ligera con los 4 dientes anteriores y este aparatito estará activo desde el momento en que lo pongamos. Y será muy fácil brincar porque la dimensión vertical se abrió. Y tan solo 10 semanas después, tengo que los dientes ya están corregidos. Si se dan cuenta, entonces evitamos al paciente un tratamiento mayor, le devolvimos la estética, la función, el equilibrio, tan sencillo con un aparatito como estos, fácil de poder soportar, y lo dejamos como retenedor alrededor de 3 meses. Posteriormente, como está cementado de manera provisional, lo retiramos y la verdad que obtenemos muy buenos resultados. Y estos pacientitos no hacemos un tratamiento de ortodoncia prematura,
sino hacemos un tratamiento de ortodoncia como debería de ser a esa edad, a la edad normal. Otro paciente que se llama Berenice, tenemos muchos métodos para poderlo corregir. Algunas veces algunos chicos piensan que el ortodoncista solamente utiliza brackets para poder enderezar los dientes. La verdad que nuestra labor es hacer una rehabilitación del sistema estomatognático y para ello una de nuestras armas favoritas, por supuesto, son los brackets, pero también tenemos acrílicos, tornillos, máscaras faciales, tenemos también disyuntores, es decir, contamos con una gran variedad de aparatitos. Veamos esta muñequita, Berenice, que tiene tan solo 3 años de edad, llega al consultorio con una mordida cruzada. Nosotros hacemos un aparatito y este aparatito es como una especie de oclusor que tiene un pequeño tornillito y tiene acrílico en las caras oclusales. Aumentamos con ese acrílico en las caras oclusales la dimensión vertical para poder sacar los dientes de oclusión y lo activamos 1/4 de vuelta 2 veces a la semana. Y alrededor entre 10 y 12 semanas lo podemos retirar y vemos cómo ya prácticamente está la mordida cruzada posterior corregida y lo activamos unas 2 semanas más y vean el resultado después de que sean prácticamente 3 meses, están totalmente resuelta. Dejamos otra vez este retenedor unas 2 o 3 meses y le estamos devolviendo al paciente su equilibrio. Otro de los problemas importantes que debemos de distinguir es que algunos pacientes pequeños no tienen una buena coordinación y si bien los llevan las mamis, porque hoy las mamis son mucho más preparadas, mucho más dedicadas con los chicos, los llevan al foniatra para poder gesticular o hablar algunas palabras, nos damos cuenta de que muchas veces lo primero que tenemos que revisar es la boca y algunas ocasiones me doy cuenta de que los frenillos tienen una inserción muy baja y no permiten que esta lengua pueda moverse con facilidad. Pues entonces en esos pacientes hacemos una cirugía que se llama frenilectomía, en donde anestesiamos un poquito la lengua hacia la parte lingual y separamos un poquitito la lengua y hacemos una desinserción de esos frenillos. Hacemos una cirugía que se llama cetoplastía y podemos hacer por ahí algún punto, colocamos algunos puntos de sutura en esta lengüita, lo hacemos por supuesto con anestesia local, es un procedimiento que nos lleva alrededor de 25 o 30 minutos en el consultorio y nos damos cuenta cómo el paciente en una sola sesión puede de levantar muy poco su lengüita, llevarla hasta la parte más posterior. Esta cirugía sirve para poder liberar el frenillo lingual y permite que la lengua realice su función normal, tanto de deglución como de una función. Tenemos un pacientito que se llama Keller Polino, tiene 3 años de edad y Keller Polino es importante para mí que vean cómo llega el pacientito. Este pacientito, vean cómo está su boquita, cómo está la lengua y estos labios no representan más que la mala función y coordinación de los dientes. A veces estos pacientitos están constantemente atemorizados por la mami, por los papis, por los primos, porque todo el tiempo nos damos cuenta de que los pacientes tienen la boca abierta y siempre pasa mamá, el primo, la prima, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca. Sin embargo, esta incompetencia labial no es porque el niño lo quiera, sino porque tiene un problema en su boquita. El pacientito, cuando llegamos a la boca del paciente, tiene una mordida cruzada anterior y tiene una relación de caninos diferente. Por lo tanto, lo primero que hacemos con estos pacientitos es que tomamos unos modelos, los llevamos a un aparatito que se llama articulador y posteriormente engarzamos el modelo superior con el modelo inferior, aumentamos la dimensión vertical para que los dientes superiores puedan pasar con mucha facilidad y elaboramos un aparatito que se llama plaquita sagital. Y esta plaquita sagital me va a permitir, cada vez que la mami lo estimule, nos va a permitir llevar estos dientes hacia la parte anterior. Checamos en un articulador que el paciente cierra de manera bilateral, simultánea y con la misma intensidad para que no cargue más fuerza de un lado para otro. Y antes de cementarlo hacemos pequeñas perforaciones en las caras oclusales de los pacientes para que cuando quede cementado quede lo mejor. Todos los aparatos ortodónticos los cementamos de manera provisional y todos los aparatos ortopédicos los cementamos con un cemento permanente. Colocamos temporalmente, lo colocamos en la boca del paciente y le decimos a mami que lo active
un cuarto de vuelta 2 veces a la semana. Y citamos al paciente en promedio 10 semanas después y nos damos cuenta de que la gran mayoría de la mordida cruzada posterior ya está corregida, pero nos queda aún el canino. Sin embargo, los pacientes pediátricos hacen su mejor función siempre de manera horizontal. Así es que también nos ayudamos con mucha facilidad de algo que se llama ajuste oclusal. Agarramos una pequeña fresita sin mucha agua y hacemos este pequeño desgaste y un mes después la relación de mis caninos es correcta. Y son pacientitos que los podemos rehabilitar con mucha facilidad y después de entre 3 y 4 meses vean cómo queda el pacientito. Es importante para mí que vean otra vez cómo está la cara del pacientito, porque a veces a las mamis se les olvida. Vean cómo quedó el pacientito, pero vean cómo entró la primera vez hace 3 meses. Vean la forma de los labios, vean cómo no cerraba bien y 4 meses después vean cómo una vez corregidos los dientes, también se devuelve al paciente la correcta función y la posición de los labios. Esto realmente para nosotros siempre ha sido algo sorprendente. Ahora quiero mostrarles con ustedes algunos otros pacientitos que también me gustaría que pudiésemos distinguir con facilidad ahora que estamos viendo estos aparatitos. Tengo un pacientito de 4 años de edad y el motivo de consulta es que tiene los dientes al revés. Quiero que vean por favorcito lo primero que ya dije. Todos los pacientitos deben tener ciertas características importantes. Quiero que vean la cara del paciente. Una vez más voy a decirlo. Todos los pacientes pediátricos deberían de tener un perfil ni siquiera recto y mucho menos convexo. Deben tener un perfil convexo, no cóncavo. Y quiero que vean a Danielita. Danielita, cuando la veo, tiene un perfil que está muy recto y que va para cóncavo. Número 2, quiero que vean la relación de los labios. Lo normal, ya habíamos comentado, es que el labio inferior debería de estar ligeramente por detrás del labio superior. Si su carita es cóncava, si los labios están invertidos, si la proporción entre la altura de la cara que va de subnasal a mentón es menor que la proporción que va de cervical a mentón, entonces estoy hablando de un paciente que tiene seguramente mordida cruzada anterior de tipo esqueletal. Esto es, presenta el paciente una hipoplasia maxilar. Si el paciente tiene mordida cruzada anterior, debo de distinguir a través de mi diagnóstico cuándo es mordida cruzada anterior y cuándo es una mordida cruzada de origen esqueletal. Si es de origen esqueletal, entonces tendría que hacer un tratamiento que se llama de ortopedia. Y para ello, entonces, sacamos las fotografías de Danielita en posición natural de la cabeza, como lo habíamos justificado desde el principio, y empezamos a ver las características de la boca del paciente clínicamente. Número 1, los dientes están en mordida cruzada posterior. Número 2, quiero que vean cómo la relación de los dientes ya no es 1:2, sino es 1:1. Lo normal es que la vertiente mesial del canino superior toque la vertiente distal del canino inferior y aquí tengo ya una discrepancia. Los dientes temporales también los puedo clasificar a través de algo que se llaman planos terminales y lo normal es que el paciente tenga un plano terminal mesial aproximadamente de 3 milímetros, es decir, el segundo molar inferior con respecto al segundo molar superior debería de estar por delante 3 milímetros y en caso de Danielita nos damos cuenta de que tiene un plano terminal mesial exagerado, probablemente 5 o 6 milímetros. Me doy cuenta que del otro lado también tiene un plano terminal mesial exagerado. Por lo tanto, si yo puedo hacer un resumen de esta muñeca, me daré cuenta entonces de que la cara del paciente está afectada, que en lugar de tener un perfil convexo, tiene un perfil cóncavo. 1, 2, me doy cuenta que los labios están invertidos. 3, me doy cuenta de que la profundidad con respecto a la altura es mayor la profundidad que la altura, esto es, su cara está afectada. Y si tengo un paciente pediátrico que su carita está afectada, lejos de hacer un tratamiento de ortodoncia, me gustaría hacer un tratamiento de ortopedia. Lo más importante es devolverle al paciente la estética facial. Por lo tanto, hacemos un montaje en un articulador y sacamos unas radiografías para hacer su diagnóstico, obtenemos estos valores y decidimos colocar un aparatito que se llama Hyrax. Es decir, lo primero que quiero hacer es hacer una disyunción, separar esos maxilares de esas relaciones craneales que tiene y puedo colocar un Hyrax para poder hacer esa disyunción.
Al mismo tiempo colocaría un par de ganchitos a la altura de los caninos para poder colocar una máscara facial y llevar esa maxilar hacia adelante. Recuerden, la mayoría de los pacientes de clase 3 no son por una mandíbula grande, sino son por una hipoplasia maxilar. Colocamos entonces mi aparatito, mi Hyrax, y posteriormente colocamos las máscaras faciales. Debo también de hacer un reconocimiento porque antiguamente, hasta hace un año, año y medio, teníamos solo máscaras faciales como para adolescentes, que cuando se las poníamos a pacientes de 3 años, 4 años, 5 años, era muy complicada adaptarlas porque eran muy grandes. Hoy tenemos 2 tipos de máscaras faciales. Evidentemente son para pacientes pediátricos, pero la más grande es como para pacientes adolescentes, 8, 9, 10 años, pero hoy contamos también con una máscara facial pequeñita que son para pacientes de esos 3, 4, 5 años. Utilizamos estos elásticos para poder hacer una tracción con estas máscaras, buscamos el fulcro y usamos una máscara facial. Y después de un periodo entre 2 o 3 meses nos damos cuenta de que esta hipoplasia maxilar que tenía el paciente ha quedado felizmente resuelta. Entonces tengo que distinguir con claridad cuando tengo un paciente con una mordida cruzada anterior dental y cuando la tengo esqueletal, de manera esqueletal. Otra de las características, otro de los problemas que puedo tener con los pacientes pediátricos es que tengo mucha sobremordida vertical. Lo normal en los pacientes pediátricos es que tengan muchos movimientos horizontales. Por lo tanto, si un paciente pediátrico va a tener muchos movimientos horizontales, la relación entre los dientes no debe de ser mayor. Apenas estos pacientes deben tener borde a borde. Cuando el paciente tiene algo que se llama sobremordida vertical, esto es que los dientes superiores están por debajo de los inferiores, el paciente no podrá tener ese movimiento. Otra vez, no es tan complicado hacer un diagnóstico. ¿Por qué no es tan difícil? Porque lo único que hago es distinguir y saber qué es lo normal en tiempo y forma para que mis ojos puedan distinguir lo anormal. Este pacientito que tiene tan solo 6 años de edad, vean cómo los dientes superiores están totalmente cubriendo a los dientes inferiores. Y si dije que lo normal en niños es que deberían de hacer movimientos horizontales, es evidente que no los podrá hacer. ¿Qué debemos de hacer con este paciente? Aumentar la dimensión vertical. Por lo tanto, sacamos sus registros, no puedo distinguir los dientes inferiores, entonces como no estoy viendo los dientes, decidimos aumentar la sobremordida vertical. Llevamos estos pacientitos, estos dientes a un articulador. Recuerden, trabajamos mucho con este articulador que se llama AD2, que es un articulador semiajustable y que además posee horquillas pediátricas. Utilizamos diferentes movimientos y en él vamos a realizar un pequeño aparato que se llama Biblock. Es decir, colocamos unas bandas en segundos molares y con un alambre 0.36 hacemos un pequeño tope de acrílico en la parte anterior, ayudado por el articulador para aumentar la dimensión vertical. Recuerden, este paciente tiene una sobremordida vertical como de 7 milímetros y lo normal es que sea 0. Por lo tanto, fabricamos este aparatito en el consultorio, es un aparato ortopédico, lo cementamos en la boca del paciente aumentando la dimensión vertical. Aquí está este plano de mordida que no es tan complicado hacerlo y se lo colocamos al paciente el primer día. Cada vez que el paciente cierre, solamente va a topar con los dientes anteriores. Los dientes posteriores no van a tocar. Por lo tanto, lo normal es que después de 1 mes, 2 meses, estos dientes posteriores vayan erupcionando y vaya tocando. Y de esta manera, esta sobremordida tan grande que tenía se vaya poniendo plana. Lo normal, lo ideal, es que en un paciente pediátrico no tenga curva de Spee, que su plano sea realmente plano. Por lo tanto, vean ustedes, colocamos este plano en el paciente, por supuesto lo ponemos cementado de manera provisional. Vean ustedes cómo en la parte posterior existe una desoclusión, tanto en la parte derecha como izquierda. Aquí está el aparato cementado. A pesar de que mami nos diga que es muy cuidadosa y que lo va a ver, no creemos mucho en aparatos que sean de quitar y poner, porque cada vez que yo los utilizo, siento que puedo disminuir considerablemente el uso del aparato con el paciente. Y después de 1 mes, mes y medio, vean cómo se va corrigiendo esta mordida cruzada, los dientes van erupcionando y después de prácticamente 2 meses, 10 semanas del tratamiento del inicio, esta sobremordida vertical ha quedado totalmente corregida.
Y dejamos este aparatito en promedio otros 2 meses y medio más para su completa rehabilitación. Otra vez estoy hablando de unos pacientitos que puedo corregirlos con mucha facilidad. Y ya por último, porque el tiempo realmente se nos acaba y por más que he intentado hablar muy rápido, voy a ver un pacientito también de odontología pediátrica que puede tener algunos problemas. Este pacientito llega al consultorio y el motivo de la consulta es que tengo los dientes flojos. Es una muñequita que tiene 8 años de edad, que ya ha aparecido o que ya tiene ciertos dientes permanentes. Algo que es importante distinguir es que los dientes superiores son mucho más anchos y largos que los inferiores. Los inferiores son mucho más chicos. Veo sus radiografías, veo su panorámica. Y ahora sí, distingo con claridad. La paciente tiene mordida cruzada anterior, pero resulta que este diente lateral realmente tiene verdaderos problemas, porque el incisivo central superior del lado derecho, que es un diente muy grande, le está pegando al inferior, y este central inferior ya presenta una tremenda movilidad. ¿Qué tendríamos que hacer con este pacientito? Bueno, 2 cosas. Primero que nada, llevar este diente superior hacia la parte posterior. Quiero que vean, por favorcito, cómo también el paciente ya perdió un lateral. Como ya perdió un lateral, la propia propiocepción y el equilibrio de la lengua y los labios hacen que los dientes, cuando pierden el punto de contacto, viajen hacia la parte posterior. Por lo tanto, la línea media ahora está desviada, ha perdido el espacio de un lateral, el incisivo central inferior está flojo y tiene apiñamiento. Veo la relación de los dientes, veo cómo este maxilar está colapsado. Noten que de un lado sí tengo un lateral y del otro lado no tengo lateral. Tengo entonces una mordida cruzada posterior, tengo un problema, tengo los primeros molares girados, en la parte inferior tengo un poco de apiñamiento, y a pesar de que tengo apiñamiento en la parte inferior, mi primera opción con los niños prácticamente casi nunca es brackets, sino es un pequeño aparato que se llama conformador alveolar, que sirve para disminuir o atenuar el apiñamiento en la parte inferior. Y este aparatito me puede permitir ganar espacio entre 3 y 4 milímetros, de tal manera que cuando ponemos una etapa de bracket sea mucho más fácil. Vean el verdadero problema. Este grandote superior le pega al inferior. Y también quiero que sepan que lo normal es que los niños o los adultos abran y cierren su boca alrededor entre 4,000 y 5,000 veces al día. Por lo tanto, colocamos un conformador alveolar para aumentar la dimensión vertical, una terapia de brackets para quitar esta mordida cruzada anterior. Colocamos un arco centraloide con una fuerza muy suave, aunque los dientes estén en apicoformación, esta fuerza no será tan demandante que logre causar problemas, y este pequeño conformador me permite atenuarlo. Aquí está el aparatito, y prácticamente un mes después tengo esta corrección. La mordida cruzada posterior, estamos activando la parte inferior para atenuar o disminuir el apiñamiento, y tan solo 6 semanas después la mordida cruzada posterior, que se veía realmente complicada, ha quedado solucionada la mordida cruzada posterior. También tenemos un efecto con estos resortes importante con los molares, porque los molares al principio estaban muy girados hacia mesial, y lo normal es que estén girados hacia distal para que ocupen mayor espacio. Y después de 4 meses, 5 meses, tenemos un paciente totalmente corregido sin ningún tipo de problemas. Yo estoy encantado, muy halagado de esta invitación. Yo agradezco mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la doctora Nayeli por su cordial invitación. Y bueno, si ustedes tuvieran alguna pregunta, les dejo con todo gusto mis datos. A través de mi correo manuelvasquezu@hotmail.com. Ustedes pueden hacerme llegar alguna pregunta, sugerencia, algún caso clínico, y yo estaré encantado de poder dar unas respuestas. Y solo si me permiten un segundito de su tiempo, quisiera compartirles que el próximo jueves 21, 22 y 23 en la ciudad de Mérida iniciamos un curso de odontología pediátrica. Nuestra coordinadora allá es la señorita Silvia Kuhn, que el próximo mes, el 15, 16 y 17 de febrero, iniciamos un curso de ortodoncia nos dirige el señor Felipe Flores. Esto es en el Estado de México, en Toluca.
y que daremos una conferencia en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas el 10 de marzo y nuestro coordinador allá una conferencia, pero aparte daremos un módulo en Hermosillo bajo el doctor Carlos Ruesga, quien es nuestro coordinador del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctora Nayeli, agradezco mucho su invitación y si hubiera alguna pregunta estaría encantado de poderla responder. Bueno, doctor, pues después de una hora con una conferencia magistral que de verdad cualquier profesionista en esta área de la salud, no solo los especialistas en ortodoncia o en odontopediatría, yo creo que lo agradecemos, sino yo creo que todos los que formamos parte de esta gran profesión se lo agradecemos. Yo te agradezco mucho a ustedes. Me voy a permitir compartirle saludos que le envían. Marisela Díaz Oliva, también le manda saludos. Qué gentil. Maricruz Ciaorán, Rosa Isela Villa Benítez le manda saludos, doctor. Gracias, doctora. Enrique Márquez. Qué gentil. Lupita Lara Redondo, es un gusto escucharlo. Gracias. Vero Dávila, Sandy Betancourt, wow. Y bueno, podría enlistar a todos los que están conectados y que nos hicieron favor de verlo. Gracias a todos ustedes. De seguir esta conferencia magistral con el tema muy interesante de ortodoncia pediátrica. Y para cerrar, doctor, ¿qué le gustaría que todos los alumnos, porque usted es no solo conferencista a nivel nacional e internacional, sino también es docente, que es una profesión muy noble, porque permite compartir sus experiencias, ¿qué le gustaría pues dejar como un mensaje a todos los alumnos que lo vieron o que lo están viendo, doctor? Bueno, sin duda alguna, nosotros estamos en una maravillosa profesión y parte de esa característica es tener una constante educación. La educación continua debe de ser base de nuestro éxito para beneficio de nuestros pacientes y de nosotros propios. Yo agradezco mucho su invitación, doctora. Pues es un gusto. La verdad es que el doctor se caracteriza, porque ya me ha tocado estar presente en un diplomado que con mucho éxito está impartiendo justamente aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es muy didáctico, nos llevó de la mano desde la filogenia, como lo comentaba, una palabra, la verdad, con todo este conocimiento que usted nos comparte y que nos fue llevando paso a pasito hasta llegar a lo que nos gusta, a los casos clínicos, donde pues con su experiencia, estos casos clínicos, ¿algún comentario, doctor? ¿Qué nos compartiría? Pues realmente existe para este sistema, como siempre hemos dicho, protocolos. Si uno sigue el protocolo de diagnóstico, si uno se da cuenta de cuál es la etiología primero de este problema, evidentemente si se da uno cuenta de la etiología, le quedará mucho más fácil resolver el caso. Así es que, bueno, seguir los protocolos de diagnóstico, seguir el protocolo clínico, hacerlo con toda honestidad y también algo importante, si uno realmente no está bien embebido del problema que tiene el paciente, siempre será mucho mejor remitirlo que tratar de hacer un bien y al final uno termina no tan bien. Eso sería lo ideal. Sí, que sería uno de los comentarios que hacían una de las diapositivas respecto al diagnóstico, que es fundamental el diagnóstico. Usted es el experto, doctor, en esta atención en cuanto a la ortodoncia aplicada a los niños. ¿Cuál ha sido su resultado en toda esta gama de pacientes que ha visto en su práctica clínica? El porcentaje de éxito de estos tratamientos hoy es muy alto. Yo podría decir que prácticamente
El porcentaje es muy alto. Yo creo que estamos hablando de más del 90% de éxito. A veces no hablamos del 100%, porque hay condiciones especiales para los pacientes. Algunos pacientes que también parte de la sociedad, parte de su economía, algunos problemas que lo pueden restringir, algunos pacientes que cursan lamentablemente con cáncer o con traumatismos o con la paladar hendido o que nacen con algún tipo de problemas de deformaciones, aunque uno quisiera devolver la función y la salud, uno queda impedido. Pero sí, prácticamente la gran mayoría de estos pacientitos ortodónticos, ortopédicos o incluso quirúrgicos, hoy puedo decir que más de un 85-90% llevamos a todos los pacientes a un feliz término. Que eso es lo que uno como mamá, como lo comentaba ahorita, ¿no? Como papás, es lo que busca cuando uno, bueno, ya poniéndome del otro lado como paciente, eso es lo que uno busca cuando se acerca a los especialistas, el que le resuelvan, ¿no? Este tipo de problemas. Así es, doctor. Y pues la verdad, doctor, ha sido un placer, un gusto escucharlo el día de hoy. Y pues bueno, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, presidente del colegio, del doctor Ricardo Rey Bosch, de la doctora Laura Yadó, y pues de todo el equipo que forma parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Me voy a permitir leerle el reconocimiento. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Manuel Vázquez Uribe por su participación en la conferencia virtual con el tema Ortodoncia en Odontología Pediátrica, realizada el día 18 de enero de 2016 por la Odontología Mexicana, y lo firma el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, presidente del colegio. Yo agradezco muchísimo, y esto no es un reconocimiento más, sino sirviera para un estímulo para seguir avanzando y seguir investigando y documentándose, porque realmente esta es la parte del éxito, seguir estudiando y actualizando siempre. Yo agradezco mucho a ustedes su invitación, a todos ustedes por haber participado con nosotros, y que pasen buenas noches. Gracias, doctora Nayeli, por estar con nosotros, por su invitación. No, pues agradecemos la participación del doctor Vázquez, y pues los invitamos a que sigan viendo todas estas conferencias magistrales en este ciclo de conferencias del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y pues que nos sigan a través de la página, de Facebook, de todos los medios digitales disponibles. Y pues me voy a permitir invitarlo, doctor, a que firme el muro, que nos deje un mensaje para pues todos los que estamos aquí en el colegio. Encantados de la vida, muchas gracias. Pues bonita noche. Gracias. Buenas noches.